Listo. Bueno, chicos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Y vamos a empezar pues con el tema de hoy, que va a ser luz y sombra. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio práctico, pero realmente el concepto y entenderlo bien se logra pues haciendo el ejercicio de la práctica, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que pues la luz se comporta diferente, ¿cierto? Dependiendo si es luz ambiente, la que nos da el sol, o si es una luz focal, una luz de punto, ¿cierto? Que lo da algún elemento, como puede ser una linterna, una lámpara, la luz de un cuarto cerrado, ¿cierto? Todo esto varía dependiendo pues, cómo se presente la situación. ¿Cierto? Otra cosa que influye también es la dirección de cómo se va, cómo le pega, por decirlo así, esa luz a un objeto. Y pues también depende también mucho del material, ¿cierto? Digamos, si es un metal, pues va a reflejar por lo menos, ¿cierto? Si está un elemento sobre un piso, bueno, va a crear reflexión también, entonces eso varía también, si el material absorbe o no la luz o la refleja de cierta forma. Listo, entonces, como les decía, eso es de práctica y de entender. Por ejemplo, pueden ustedes mismos usar un foco de luz y una linterna y esa linterna enfocarla a su objeto cerca y lejos y ver cómo se comporta. Es decir, cuando la luz está más cerca del objeto, pues va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? Y si la alejo mucho, pues va a ser una luz muy suave, como relleno, ¿cierto? Muy suave al objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hablamos que todas las cosas tienen dos sombras, ¿cierto? Estos archivos yo se los voy a subir al Drive. Entonces, una es la sombra propia del objeto y la otra es la que proyecta en el suelo, ¿cierto? Cuando tenemos una superficie. Entonces, esta mezcla de las dos, pues se va a decir que es el volumen. Acá en la primera imagen tenemos la dirección de la luz, ¿cierto? Cuando la luz le pega al objeto en el lado lateral izquierdo, ¿qué va a pasar? Entonces, acá lo vemos muy bien. La luz se va a poner sobre este objeto en esta parte y en la parte contraria, que va a ser en la derecha, pues ya toda esa parte va a ser sombra. ¿Listo? Entonces se va a visualizar de esa forma. Si fijamos acá un cambio de luz, cuando la luz está siendo proyectada, bueno, viene la misma luz, está haciendo esto, pero si miramos el suelo, pues va a ser la proyección de la sombra en esta zona, ¿cierto? Y acá finalmente nos va a mostrar cómo funcionaría esa luz contra un fondo, ¿cierto? Entonces, cómo se va a visualizar y cómo se va a resaltar pues eso de detrás de la figura. Listo, acá tenemos otro ejercicio, pero cambiando la dirección de la luz, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la luz va a pegar, pero detrás del objeto de esta forma, ¿cierto? Con una angulación. Entonces, cuando la luz pega acá, si la luz está muy cerca, pues aquí se va a generar un brillo fuerte, ¿cierto? Si no está tan cerca, pues esos brillos van a ser más difusos, no se van a notar tanto. El caso es que la luz está pegando en esta parte, entonces todo lo contrario, ¿cierto? La parte posterior donde está pegando esta luz va a ser sombra, ¿cierto? Y entre menos luz le pegue, pues va a ser más oscuro con mayor sombra. ¿Listo? En cuanto al piso, pues el reflejo va a ser este, si lo ven acá. Y pues si ya está cerca a un fondo, ¿cierto? A un fondo, pues se va a visualizar también una cierta sombra acá. Estos ejemplos son más como para ilustraciones bien detalladas, ¿no? Si ustedes se fijan cómo manejan las tonalidades del lápiz, cómo se difumina todo esto. Acá hay un tercer ejemplo con otro elemento. Que es tipo como un cubo, pero pues alargado, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta como un edificio.
Entonces, ¿qué pasa con la luz? Miren cómo está la dirección y a dónde está apuntando, ¿cierto? Entonces acá me va a generar dos tonalidades, ¿cierto? La parte superior, que es donde está pegando la luz, pero revisen acá esta parte del frente, ¿cierto? Entonces, que esto es un contraste, ya que acá pega un poco más la luz, eso todo depende de la dirección, ¿cierto? Pega un poco más, entonces es un poco más clara y aquí pues va a ser un poco más oscura. A esto se le denomina claro oscuro, ¿cierto? Y es porque pues un lado tiene un poquito más de luz y el otro ya está mucho más contrastado, ¿cierto? En ilustración, pues lo ideal de esas ilustraciones es que esto se mimetice bastante y que se vea ya como ese tipo de volumen en las figuras, ¿listo? Entonces ese tipo de figura pues nos va a generar una sombra acá en el piso de esta manera y pues el contraste con la parte del fondo se va a visualizar de esta forma. Entonces los que pues no la tienen muy clara porque pues yo sé que el concepto tampoco lo manejamos, entonces lo ideal es que revisen los documentos y hagan práctica, ¿cierto? Dependiendo de la inclinación de la luz, pues va a ser diferente la forma como se va a visualizar también su sombra. ¿Listo? Acá hay otro ejemplo de cómo pega la luz dependiendo la angulación que se le dé. Entonces la primera figura, miren dónde le está pegando en todo el frente con esta angulación. Entonces realmente miren cómo se comporta la sombra, ¿cierto? Va a ser como en los bordes una pequeña sombra. ¿Listo? Acá en la siguiente figura es muy parecida a la que estábamos manejando de la esfera. Entonces viene pegándole al lado derecho, en este caso, y miren pues la sombra cómo se va a visualizar. Fíjense que no es del lado derecho, pero digamos no es en el centro ni abajo, sino en la parte superior. Entonces miren que esa luz alcanza a tocar cierta parte de acá. ¿Cómo lo pueden manejar también? Hagan de cuenta que es como un cono, ¿cierto? Que yo tengo acá, por ejemplo, una línea donde está pegando y miren lo que alcanza a abarcar de esto, ¿cierto? Y acá pues también, si esta luz yo quiero que pegue en todo esto, miren cómo se está visualizando. Entonces todo este rango va a ser mucha luz y acá pues sería ya sombra, ¿cierto? Donde no alcanza a pegar. Claro que acá pues no la dibujé tan bien. La sombra viene como desde allá. Bueno. El caso es que ustedes hagan también ese ejercicio como si fuera tipo cono y ahí pueden mirar también cómo hacer el ejercicio o mirar qué partes abarcar. ¿Listo? Acá en esta figura pues es como el mismo concepto por detrás, pero la angulación cambia, ¿cierto? Va bajando un poquito, entonces acá pues tiene ya otro tipo de zonas que selecciona. Cuando ya es de arriba hacia abajo, cuando es totalmente 90 grados, pues va a ser oscuro, ¿sí? Y la luz pues ya no se está visualizando en esta parte. Acá va a ser simplemente como el mismo recorrido, pero la luz va a pegar en el lado contrario, en el lado izquierdo, en este caso, más hacia este lado. Entonces acá pues ya la sombra se va a visualizar aquí. Y lo mismo esto, solo varía como la angulación y el punto. ¿Listo? Y miren cómo se comporta también la sombra del piso, ¿cierto? Ese reflejo. También es importante tenerlo en cuenta. Acá era lo que hablábamos, que hay dos tipos de sombra, la propia del objeto, la proyectada, ¿cierto? Entonces acá hacen una diferencia pues revisando, digamos, cómo una esfera se va a comportar teniendo en cuenta que está en un ambiente cerrado, es decir, acá tiene un fondo, una pared, acá tiene otra y está el piso. Entonces, cuando llega la proyección de la luz, ¿cierto? Cuando va a pegar, pues va a crear una sombra acá, pero miren que el reflejo
perdón, no el reflejo, la sombra que está generando contra la pared y el piso va a ser aún más fuerte. Y eso también lo que les decía, varía dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esté el foco de luz. ¿Escribieron algo acá? El ángulo de la pared se distorsiona, sí, sí, dependiendo del objeto, pues va cambiando, ¿no? Esa sombra. Y pues cuando la pared es negra, esta no refleja, al contrario, lo que hace el negro es como absorber la luz, ¿cierto? Entonces ahí se va a ver bastante fuerte, muy oscuro la sombra, y pues ya ven que al otro lado de la luz sí se va a ver bien contrastado lo que es pues la luz, ¿listo? Entonces, pues este material se los voy a dejar ahí para que lo consulten. Igual también ustedes saben que pueden pues mirar por su cuenta y hacer pues las prácticas. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a pasar, no sé chicos, ¿ustedes descargaron el archivo? Si lo revisaron. Hola. Bueno, creo que no lo han hecho, pero es importante, ¿cierto? Para que sepan cómo está el archivo, sobre todo la organización, ¿cierto? Porque acá estamos manejando por color, por trazo, ¿cierto? Estamos, por ejemplo, acá al fondo, voy a quitar ojitos, al fondo se está manejando el color, creamos dos espacios, dos capas, una para sombra, otra para brillos, creamos los trazos, acá miren que la embarré porque me acabo de dar cuenta que lo hice de una manera diferente. Miren, lo dibujé en la misma capa del trazo, le puse el color. ¿Qué pasa cuando hago eso? Pues que el ejercicio que vamos a hacer hoy no va a funcionar. Para que funcione, ¿qué tendría que hacerse? Tendría que estar el fondo aquí en color, donde lo estamos manejando el resto de cosas. ¿Listo? ¿Qué más se me pasó? Creo que era ese. Sí, creo que es ese conito. Listo. Ahorita lo arreglamos. Estamos manejando pues una del boceto, ¿cierto? Con el que estábamos dibujando. Y ya. Entonces, ¿hoy qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar sombras. Vamos a hacer el ejemplo de cómo se aplicarían las sombras. En este caso vamos a hacer de cuenta que está entrando una luz, ¿cierto? Acá en la parte izquierda va a entrar nuestra luz. Y en la parte derecha pues van a ser nuestras sombras. ¿Listo? Eso es lo que vamos a simular. Y pues los brillos también hay se puede hacer algo con las luces o brillos también. Adicional y con pinceles. Creo que eso es lo que vamos a trabajar hoy. Texturas, también se pueden crear texturas con pinceles, pintando ustedes mismos o descargando pinceles, que eso ya lo vimos. Listo, entonces, empecemos. Me voy a acercar y voy a bloquear. Cuando ustedes no quieran confundirse, entonces lo ideal es bloquear las capas, ¿cierto? Y voy a trabajar solamente acá sobre sombras. ¿Listo? ¿Qué pasó? Marjorie, no entendí. Sí, Profesora, sí. buenas tardes. Qué pena molestarla. Es que no he podido encontrar el archivo. El archivo está en el drive Ah, sí. de... Sí, sí, sí. Ya les paso de una vez para que... Es que al Drive se sube todo el material, las sesiones, todo. En el canal de YouTube se suben pues, solo los videos. Ah, Entonces sí es importante que ustedes tengan ese Drive. Acá está. Voy a pasárselos otra vez para que por favor lo tengan ahí y lo consulten. ok, gracias. Qué pena. No. Listo. Si en cualquier momento tienen dudas, me las hacen saber de una vez porque yo sigo.
y después quedamos con dudas, entonces toca en el momento. ¿Listo? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, ya sabemos que tenemos un orden, tenemos color, tenemos trazos, tenemos sombras y brillos. Entonces, las sombras van a ir encima del color, igual que los brillos también van a ir encima del color y los trazos sí van encima de todo. Así es el orden. ¿Listo? Entonces me voy a ir con sombras. ¿Qué es lo ideal para hacer las sombras? La luz, ¿no? Primero sé que la luz viene de acá, que es el ejercicio que vamos a hacer, entonces sé que esto debe ir con sombras, ¿listo? Entonces vamos a hacer ese trazo, vamos a coger la herramienta pluma. Este ejercicio lo estamos manejando solo con plumas, ¿se acuerdan? Pero ustedes también pueden ilustrar con pinceles. Entonces ahorita revisamos para hacer el ejemplo de los pinceles también. Listo, entonces, esperen y yo cojo mejor el lápiz. Bien, entonces tengo acá mi herramienta pluma, me voy a parar sobre la capa sombras y voy a empezar, acá qué pasó, qué raro, estaba sin ojito, ya, listo, entonces voy a empezar a hacer mis sombras, entonces me voy a acercar para hacerlo bien, ¿cierto? Detallado. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a cliquear donde yo considero que va la sombra, si ya después de estudiar el material, ¿no? Clic, sostenido, hago un clic, ¿cierto? Ahora voy a mirar más o menos por qué tanta luz quiero, qué tanta sombra, más o menos lo voy a hacer por acá. Voy a volver a cliquear y sin soltar voy a hacer esa simulación de mi sombra de esta manera. ¿Listo? Eso no debería tener relleno, no debería tener borde. Entonces me puedo ir acá, selecciono y le doy acá ninguno. Ahí solo me está dando. Lo otro es que no debería ser azul, ¿cierto? Pero ya le cambiamos ahorita el tono que yo tengo acá. Les explico, pues puede ser con la paleta de color que ustedes eligieron, que tiene colores muy similares, o pueden escogerlo ustedes manualmente. ¿Listo? Entonces, un primer clic. Un segundo clic sin soltar, acá le voy a dar clic al centro, al ancla, para que me quite como esa curva que llevaba y de ahí voy a seguir dibujando. En este caso voy a tratar de hacerlo según mi ilustración. Vuelvo a cliquear acá. Acá me salió un poquitico. Entonces trato de que sea bien detallado para que me quede bonito. Yo pude haber pasado esa sombra por el cabello y me la va a coger muy bien. Pero en este caso decidí hacerlo por colores y tonalidades. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque lo quiero más detallado para que me coja bien el color. Listo. Entonces, ya hice, eso va a ser una sombra. La voy a seleccionar. Ahí. Y con mi gotero puedo escoger, por ejemplo, este tono. ¿Listo? Es un tono que es más oscuro que el que tengo y puede funcionar muy bien. Otra forma es seguir con el rosa, ¿cierto? Que es de mi sombrerito. Le doy doble clic acá a relleno y desde ahí voy a coger una tonalidad más alta, o sea, más oscurito. Entonces puedo subirlo. Arriba es más claro, entonces puedo bajarlo más oscuro. Le digo OK y miren cómo se está visualizando. Ahí ya la dibujé, pero esto tiene que hacerse con fusión. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las fusiones? Entonces, ¿cómo se hace? Selecciono, ya tengo el color, selecciono lo que tracé, el trazo, y me voy acá arribita, donde dice opacidad. Listo. Ahí en opacidad le voy a dar que sea un modo de fusión, multiplicar. Listo. Si ven que se está viendo bastante rojo, me cambió. Pero siempre que haga eso le voy a bajar la opacidad. ¿Listo? Entonces, es bueno porque ustedes pueden manejar la cantidad de intensidad, por decirlo así, si es muy oscuro o si es muy claro, sobre todo en luces. Cuando ustedes hacen iluminación, quieren resaltar la luz,
Entonces, es importante decir qué tanta luz se puede visualizar en ese tono. Entonces, por eso también es bueno que lo hagan así con multiplicar. ¿Listo? Digamos que eso es lo que yo quiero y miren cómo se me está visualizando ya esa sombra. Entonces, según como yo la tracé, que abarca esa cantidad de espacio en el gorrito, pues me doy cuenta que va a coger esta parte de cabello. Entonces ahí voy a trazar otra sombra. ¿Listo? Entonces puedo coger mi pincel, puedo hacer de una vez que sea azul si quiero, si no lo cambio después. Y voy a seguir pues esa línea. En este caso, digamos que me va a tomar esta parte así. ¿Listo? Cliqueo acá, sigo mi guía de la ilustración y acá. ¿Listo? Ahí está. Miren que no la hice tan perfecta porque aquí no me está cogiendo desde arriba. Entonces con la herramienta que ya conocemos de selección, la puedo mover los puntos. ¿Se acuerdan que esto se puede hacer? Listo. Ahora, ¿qué me resta? Pues ahora tengo que escoger la tonalidad. Entonces me voy acá, escojo el azul con el gotero, doble clic y pues la voy a oscurecer un poco. Listo, ya que la oscurecí, entonces ahora tengo que darle la opción de fusión. La selecciono, me voy acá a opacidad, le digo que sea multiplicar. ¿Dónde está? Aquí. Y le bajamos la intensidad, ¿cierto? Esa es una. ¿Listo? Entonces miren cómo unifiqué esas dos sombras y cómo se me está visualizando. ¿Listo? Y eso se aplica para todos los objetos. Por ejemplo, vamos a seguir aquí abajito. Y digamos que quiero hacerlo aquí sobre el zapato. Entonces igual, vamos a coger y vamos a, por ejemplo, darle un poco más de luz acá y que la sombra empiece desde este lado, ¿cierto? Así. Es de paciencia porque la idea es que se hagan muchos detalles, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo. Recuerden que cuando lo seleccionan, escogemos el color y después con doble clic le vamos a bajar la tonalidad. En este caso aquí ya no me dio más, pero lo puedo hacer desde acá. ¿Listo? Lo oscurecí desde ahí. Y esto es un proceso repetitivo. Entonces seleccionamos, nos vamos a opacidad, le decimos multiplicar y le bajamos acá la opacidad hasta el punto que yo considere que me gusta. Y miren ya cómo tengo. ¿Mm? Por ejemplo, digamos que el cabello también me está generando un tipo de sombra en el rostro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Exactamente igual. Decimos que acá le vamos a hacer una especie de sombra. Este trazo, ¿listo? Entonces, un clic, llevo al otro sin soltar para hacerle la curva. Acá le cliqueo el punto y me devuelvo para cerrar mi trazo. ¿Listo? Otra vez cliqueo acá en el ancla y aquí cierro mi trazo. Ya lo tengo, entonces le voy a cambiar la tonalidad con el gotero, cliqueo, me voy con doble clic acá al relleno y quiero que ese tono sea un poquito más oscurito, entonces me bajo acá, se me está poniendo como azul, entonces más bien lo hago desde acá. Este me funcionó bien, así nomás se ve como bien. Y aquí hacemos el mismo proceso.
multiplicar y le bajamos la opacidad. Listo, no sé si lo logran ver, son detallitos, miren. Ahí está. Pero todo eso me va a dar, una mejor visualización del, pues, del personaje o del objeto que ustedes hagan. Listo, entonces por ejemplo acá podemos crear otra. Igual, cliqueo, sigo la línea. Si siento que no la puedo hacer bien, mejor la hago a más puntos y ahí la cierro. Eso ya me había cogido la tonalidad, creo que simplemente es darle acá, multiplicar y le bajo la, perdón, multiplicar y le bajo la opacidad. Ustedes lo que consideran que tan fuerte o que tan suave la quieren. ¿Listo? Así se maneja bien. Por ejemplo, aquí en la estrellita se puede hacer igual. Si viene una luz acá, entonces la puedo crear así. Un primer clic, un segundo sin soltar, punto al ancla y voy siguiendo la línea. En este caso siempre le puedo dar punto al ancla, así se me quitan los controladores y puedo seguir haciendo las curvas más fácil. Y sigo la misma ruta. Ya está. Listo, entonces ahí qué. El color. Doble clic al relleno. Que sea un tono más oscurito. Se me va un poco al morado, lo hago desde acá. Listo. Y esto, chicos, es lo mismo. Es el mismo proceso, multiplicar. Acá le bajamos la opacidad. Y ya está. ¿Listo? Listo. Bueno, digamos que quiero entonces ponerle una luz, por ejemplo. Entonces va a ser el mismo proceso, pero con blanco o con amarillo. ¿Listo? O dependiendo pues del objeto. Generalmente las luces se usan blancos, ¿cierto? Entonces nos vamos a bloquear sombras y nos vamos a parar acá en brillos o luz, como lo quieran. Y puedo hacer, digamos que sobre el gorrito, que lo voy a hacer ahí. Entonces acá puedo escoger de una vez el blanco, le quitamos el borde y verifico que esté en brillos. Voy a hacerlo exactamente igual, el mismo proceso. Voy a decir que esto va a tener, por ejemplo, un punto de luz así, que me va a abarcar esto. Cliqueo acá en el ancla y... Ay, se me fue. Perdón. A veces se me va así el mouse, el lápiz. Listo, entonces ahí cliqueo acá y ya está. Esa es la luz. Y vamos a hacerle pues, bueno, acá no la puse tan bien, ¿no? Debería ir como desde acá. Ahí la ajusté. Entonces, para esa luz me voy a ir acá a seleccionarla, opacidad. Esta vez no le voy a dar multiplicar, lo que hace multiplicar es coger esas capas y oscurecer un poco la de encima, que en este caso era la sombra. Para las luces lo que voy a hacer es usar este cuadro de acá, donde dice superponer, luz suave, luz fuerte. ¿Listo? Entonces voy a poner, por ejemplo, luz suave. Y acá lo mismo, le bajo la opacidad según qué tan marcada la quiero. ¿Sí ven? Y ya está.
y así va a funcionar con las luces. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros coger el lápiz, perdón, el pincel, ¿sí? O el lápiz también. Yo creo que el pincel está bien. Y podríamos acá, dependiendo del pincel que tomemos, recuerden que tenemos varios tipos de pinceles, ya lo vamos a revisar ahorita con un ejercicio. Entonces miren, acá hay tipos redondos, hay líneas, bueno, hay varias cositas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un trazo más de luz. Ay, con blanco. Hagámoslo encima, no cojamos brillo, sino en una capa nueva donde podemos ponerle como luz o brillos adicionales. Ahí, entonces ahí sí puedo con el relleno, pues blanco, generar esos puntos adicionales. Esto está con una opacidad, no me había fijado, y está negro, control Z. A ver. Ok, listo. Verifico que está en la capa. Vamos a darle por ahora 100% y acá puedo pintar, ¿cierto? Vamos a revisar, está con luz suave todavía. Si le cambio a normal, acá según lo que yo escoja, pues va a ir cambiando, ¿cierto? Trama. Listo. Voy a poner esta luz aquí. A ver cómo se me está generando. Ahí, le puse todo. Acá está. No, dejémoslo encima de brillos. Bueno, entonces son detallitos adicionales que ustedes también pueden pues crear, ¿cierto? De esa manera. Ahí está. Por ejemplo, quiero ponerle más luz acá. Entonces, voy a ir acá a los brillos y voy a hacer pues trazados. Entonces, si esto tiene luz, digamos que también hay como una especie de luz ambiente donde está abarcando más. Yo podría generarla también en el cabello, en ciertas partes. Por ahora, pues digamos que lo voy a hacer acá. Sencillo. Quiero resaltar, digamos que hay mucha más luz de esta parte. Entonces simplemente hago el trazo, ojalá detallado, ¿cierto? Acá me puede estar cogiendo también. Pongámoslo así, que me abarque, por ejemplo, un poco más de acá. Listo. Ahí la cerré, creo. Listo. Entonces el mismo proceso. Selecciono, nos vamos a opacidad, le vamos a decir que va a ser el bloque de estas. Por ejemplo, superponer, miren cómo se visualiza. Y le bajamos pues la tonalidad. ¿Listo? Ustedes miran cómo se comporta, si le ponen superponer o si le ponen acá lo suave. Esta queda mucho más suave, más sutil. ¿Listo? Entonces pueden hacer eso también. Por ejemplo, brillos en el cabello también se pueden hacer. Ustedes quisieran que fuera ya no con opacidad las tonalidades, sino por ejemplo solo color, ¿cierto? Le quitamos los ojitos. También podría yo hacer esto acá.
¿cierto? Darle unos tonos ya fuertes marcados. Eso depende pues del tipo de ilustración, de, bueno, de todo como ustedes lo quieran manejar. ¿Listo? Bueno, quería mostrarles lo del cono, lo quería arreglar también. Para todo aplica esto, ¿no? Ya saben, luz y sombra es muy fácil, el proceso es repetitivo. Pero entonces, digamos, tengo este conito que lo hice mal, ¿cierto? Entonces ese conito está acá, en el trazo. Yo me equivoqué porque realmente no quiero que ese cono esté ahí, sino en color, porque si no, no podríamos aplicar las fusiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a quitarle el relleno acá. Listo. Voy a seleccionarlo. Le voy a decir Control C. Me voy a ir acá a color y le digo Control Shift V para que me pegue en el mismo sitio. Cuando esté ahí, entonces le voy a poner, miren que acá queda el último color que se usó, entonces le voy a poner el azul y le quito el borde porque el borde me lo está dando el trazo. ¿Listo? Verificamos que si esté como yo quería, miren, ya lo pasé, está bien. Listo, ahora voy a hacer lo mismo con esta pieza. Entonces le quito el relleno, selecciono el relleno, acá con esta herramienta le quito, selecciono aquí, le digo Control C, me voy a la parte de abajo, a color, y cancelar. Le digo Control Shift V, en este caso va a ser azulito y sin borde. Verificamos nuevamente que lo haya hecho bien y ahí está, ¿sí ven? Listo, perfecto. Ahí se está visualizando bien. Este conito, creo que ese sí lo tenía bien. No, miren que está fucsia. Entonces lo mismo. Control C, le quito el relleno. No se preocupen por todas esas líneas. Control C, me voy abajito. Ah, creo que el conito ya tenía color, ¿no? Acá está. El conito ya tenía color. ¿Qué tendría que hacer acá en color? Pues este debe ir encima. Una opción fácil es cortarlo. Control C, Control X, perdón. Control Shift V y él ya se sobrepone. ¿Listo? Otra opción es esta. Le vamos a seleccionar, le damos clic derecho y le decimos organizar. Entonces está la opción de traer al frente, traer hacia adelante. Hacia adelante es que se va a venir encima de todo. Al frente es que se va a mover como una capa avanzando. Y esto hacia atrás y enviar detrás es lo mismo. Hacia atrás se va a ir una capa hacia atrás, ¿sí ven? Y hacia detrás, enviar detrás es que se va a ir atrás de todo. ¿Listo? Entonces pueden hacerlo pues como más les guste. Ahí ya lo traje al frente. Ya está. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, no, pero miren eso, todas las líneas ahí encima se ve horrible. ¿Qué vamos a hacer? Y es como yo manejé más que todo esta ilustración. Entonces, primero, este está bien, no me está molestando, este está mal, porque si se fijan está sobre mi conito, sobre el helado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sobre trazo, que es donde me está fastidiando, lo selecciono. Me voy a ir primero a ponerle un punto de corte. Bueno, en este caso yo lo puedo cortar derechito, no hay ningún problema. Pero si no existiera, por ejemplo, o si yo quisiera cortar solamente desde acá, ahorita lo cortamos todo, pero quiero hacerles el ejemplo. Si yo quiero cortar solo una zona desde aquí, entonces tendría que crear puntos, ¿cierto? ¿Cómo se crean los puntos? Aquí con la herramienta pluma, cuando yo lo pongo, miren que me sale esta de herramienta añadir punto de ancla. Entonces, por ejemplo, voy a cortar solo esa zona. Si se fijan, le agregué 2 puntos y quiero quitar esto. Bueno, entonces ya está. Ahora tengo que cortar. Entonces tengo que buscar mi herramienta tijera, que está aquí con el borrador y cuchillo, ¿no? Entonces cojo mi herramienta tijera y cliqueo sobre los puntos.
¿Listo? Miren que ahí ya me hizo un corte, ya me lo separó y yo ya puedo borrar con, con el teclado, suprimir. ¿Listo? Fácil. Entonces, esa pues es una opción sencilla. Lo quería hacer así para que lo vieran, pero entonces en este caso ya están los dos puntos que quisiera cortar. Simplemente cojo mi tijera y hago el clic. ¿Listo? Ya me lo soltó y suprimir. Y ya está. Miren que acá me quedó raro, entonces lo que tengo que hacer es simplemente con la herramienta de selección es moverlo un poquitico. Y ya está, ¿vieron? Entonces así se cortan líneas y se dan jerarquías. Luz y sombra, ¿no? Estamos diciendo que acá viene luz. Lo ideal de esto es hacerlo bien, o sea, ustedes cogen y ponen un foco acá y simulan las líneas o hacerlo con una linterna y algún objeto para que ustedes entiendan cómo se comporta. Aquí lo estamos haciendo pues para el ejercicio práctico, así como rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio otra vez de ponerle una sombra acá rápidamente. Entonces selecciono mi herramienta pluma y voy a decirle que no me acuerdo bien cómo venía la inclinación, pero pues voy a hacerlo así rapidito. Por ejemplo, acá. ¿Qué hice mal ahí? Que estoy dibujando, es una línea, ¿no? Entonces otra vez reviso acá primero. Ya está. ¿Listo? Ahora sí puedo hacer, por ejemplo, ese trazo, lo voy a hacer largo. Acá, ¿qué hice? Pues que yo cogí color rosa y si ustedes se fijan tenemos rosa y azul. ¿Qué se hace en ese caso? Pues buscar un tono más oscurito que le quede bien pues a los dos. Como es multiplicar, igual va a coger la tonalidad. En este caso, pues voy a cliquear y vamos a ver cómo se comporta. Entonces voy a escoger un tono más oscurito. Ok. Y vamos a hacer el mismo proceso, multiplicar y acá le bajamos la tonalidad. Entonces, si ustedes se fijan con ese rosa aplicado a los dos, pues se está viendo bien. ¿Listo? Entonces, para ahorrar tiempo también se pueden aplicar a los dos de una vez sin ningún inconveniente. Yo creo que el inconveniente más es cuando hacemos una variación tan grande y tan importante como es la cara de ella, ¿cierto? Porque si yo lo hago esto mismo que hice, por ejemplo, con un azul, el azul se me va a visualizar en el rostro. Entonces ahí tendría que hacerlo también como con el rosa. No sé si acá lo notan, pero acá cogí un poquito de cara y miren que esa sombra se va un poco hacia tonos azules. Entonces sí es importante que, sobre todo cuando sean rostros, tratar de manejarla por aparte. Listo, ¿cierto? Entonces ahí quedó bien. Lo mismo si yo quisiera entonces que tuviera adicional como un blanquito así. Entonces me puedo ir aquí a color. Pero si ustedes notan ese blanco pues ya muy subido, no se olviden que ustedes también pueden jugar con la opacidad, ¿cierto? Un poco más suavecito. Ya está. Y acá igual, entonces si es una sombra, pues al otro lado también puedo pues dibujar, ay, perdón, dibujarle una luz, ¿cierto? Bueno, ahí le hice con rosa, ustedes saben que acá arriba también tienen la opción de cambiar color, me salió por acá abajo el controlador. Y cuando amplío pantalla a veces me pasa que se me descuadran las cosas. Bueno, y no lo había seleccionado, entonces pues no me cambió. Aunque ese rosa pues no se veía tan mal, ¿no? Entonces es como de hacerles el brillo. Si no, la fusión, miren que fusionado también pues se ve muy bien. Eso ya depende de ustedes. Y yo lo estoy haciendo así, ¿no? Con puntico, pero pues por mi estilo de ilustración. Si se fijan acá ya pues tiene algo muy parecido. Listo, ¿qué más les quería mostrar hoy?
Hay un pincel importante, interesante, que son de las terminaciones de la ilustración. Esto es una ilustración con una sola línea, por decirlo así, pero miren que acá hice un ejemplo donde ustedes pueden ver que esa línea varía, ¿cierto? Miren, hay unas partes donde está más delgada, hay otras donde está más gruesa y esto se puede manejar pues por medio de una herramienta que pues me permite hacer ese tipo de variaciones. Entonces la encontramos aquí, se llama herramienta de anchura. Entonces simplemente cuando la seleccionen, ella me puede generar sobre la ilustración puntos donde yo puedo, pues acá estoy trabajando sobre color, ojo con eso, tiene que ser sobre el trazo, listo. Entonces donde yo puedo anchar o hacer más delgada ciertas partes de mi ilustración, si se fijan. Acá pues lo voy a exagerar para que lo noten, ¿cierto? Eh, Ahí pueden mirar. ¿Sí ven? Hice el gorrito más grueso arriba y abajo más delgado. Y se puede aplicar pues para todos los trazos que hacen con la herramienta. Eh, Aquí está. ¿Listo? Entonces acá, miren cómo lo hice más ancho. Pero si quiero que algún punto sea más delgado también. ¿Cómo funciona? Simplemente se paran sobre el punto sin soltar. Hacia arriba se hace ancho y hacia el centro o hacia abajo se hace angosto. ¿Sí lo notan? Entonces, si quieren darle variaciones a esas líneas, a esa ilustración que ustedes tienen, pues esta es la herramienta perfecta para que lo hagan. ¿Cierto? Y pues ya... Bueno, eso ya lo definen con el boceto también o el tipo de ilustración que quieran pues hacer ustedes. Es muy sencillo. Siempre recuerden que se aplica sobre los bordes y ahí pues ustedes pueden jugar con eso. Bueno, listo. Eh, con la herramienta pincel, ¿cierto? Ustedes también pueden generar, bueno, lo que les decía, variando del tipo de ilustración, ustedes pueden generar, por ejemplo, texturas, ¿cierto? Hacerle algunas cosas adicionales, dibujadas, ¿cierto? Y esta herramienta tiene muchas variaciones. Por ejemplo, acá yo les decía, hay unas más delgadas, hay unas más gruesas, estos son los básicos que permite, pero miren pues cómo va cambiando dependiendo del que usen. Acá adicional yo ya les había mostrado, hay unos pinceles artísticos, que es aquí generalmente donde guardamos los que descargamos. Hay bordes, hay líneas, bueno, hay bastantes con los que pueden jugar. Por ejemplo, miren estos caligráficos, pueden generar adicional ciertas cosas, ¿no? Eh, Miren cómo pueden generar puntos. Bueno, todo esto es ¿a qué voy? Como si quisieran generar ciertas texturas o algo adicional pues a su ilustración. Esto es interesante pues jugar con las diferentes angulaciones del pincel, ¿cierto? Con los diferentes puntos pues está bien. Vamos a mirar entonces... para ilustrar, ya hicimos esta con esta herramienta, ¿cierto? Con la pluma. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacerla con esta, con la pincel? Entonces voy a abrir acá, creo que no lo abrí. Y vamos a mirar. Pues lo primero que debería hacer yo aquí es cambiar mi espacio de trabajo. Miren que acá está más pequeñito. Entonces aquí con la herramienta mesa de trabajo yo puedo ampliarle. Listo.
¿Y que se acuerdan qué más se puede hacer? Bajarle la opacidad. Por ejemplo, acá, multiplicar, o bajarle acá y bloquearla, ¿cierto? Porque pues sobre ella no es ideal que se trabaje. Bueno, eso ya miran ustedes como les guste. Entonces, lo que les decía, esos pinceles hay diferentes tipos, miren los tamaños, terminaciones. Entonces, ustedes pueden jugar con eso y pueden simplemente empezar a hacer la ilustración acá porque se me bloqueó. Porque se me bloqueó. Estoy como dentro de una capa, qué extraño. Un momentito, chicos, me voy a devolver. Ahora, a ver, lo voy a dejar solo así aquí. No necesito. Pero no me está bajando. Ay. A ver si ya me está pintando. La dejé igual abajo. A veces se me pone raro esto. Qué raro. Ah, no, es que yo tengo no, no entiendo. ¿Alguien entiende qué pasó acá? Ya, listo. Creo que tenía blanco. Pero raro porque acá no se me puso la opacidad. Bueno, miremos a ver, entonces. Pues lo voy a hacer de otro tono porque si es negro pues no se va a notar mucho. Por ahora azul. ¿Listo? Entonces ustedes pueden escoger el tipo de pincel que quieren. Ahí está. Esa línea me parece bien. Y simplemente a pulso pueden empezar a generar esa ilustración. ¿Sí ven? De pronto cambia un poquito. Miren esta que es como recta. Entonces ustedes podrían acá escoger otro tipo de pincel. A ver, este cómo es. Podría ser algo así. Claro que mi pulso no es tan bueno, pero miren cómo se podría comportar este tipo de pincel. Para los ojitos, por ejemplo. Acá. Uy, mala. No sé qué me guía ahí. Pues si no les va bien como con esta, toca es como por pedacitos. Ir haciendo el dibujo. Entonces miran ahí la línea. Bueno, es otro tipo, ¿no? Es diferente a la que estábamos manejando porque la otra pues es como más exacta. Esta es como más mano alzada. Ustedes ya definen cómo les gusta más, pero si van a hacer un estilo más libre, ¿cierto? Con líneas no tan rectas como la otra, pues para eso está el pincel. Una pregunta, profesora. Dime. ¿Uno puede, digamos, rellenar, por decir algo, ahí la orejita? Sí, pero en otra capa, ¿no? Ah, o sea, toca hacer otra capa y se dibuja y se rellena, ¿sí? Es lo mejor. Tú puedes Ah, hacerla en la misma, pero lo que les hablaba, si ustedes van a poner luces, van a poner sombras, nunca trabajen sobre la misma capa porque cuando hay ajustes o ustedes quieren hacer algo adicional, no va a ser tan fácil. Entonces, por eso mi recomendación es eso, que usen, eso no hay, que sean diferentes. ok. Em, pero a lo que yo me refiero, digamos, si yo quisiera ir, digamos, no es lo adecuado, pero si yo quisiera ir, yo podría seleccionar un pincel y se me rellenaría ahí de algún color.
o tengo que volver a dibujar. Ah, o sea, tú me estás hablando de trazo cerrado, ¿sí? Sí, o sea, exacto. No, esto se dibujaría así. Ah, ok, ok. Si es que Eso se era. comporta diferente que es de esta y de las herramientas estas, porque esta sí de una, tú la haces y tú dices, no, es que yo quiero un relleno, ¿ves? Ah, ya. Esta es más de, haz de cuenta que tú estás dibujando en un cuaderno. O sea, más artístico, más de Exactamente, pintura. sí, Ah, total, ok, es ok, eso. ok. Entonces, sí, Bueno, muchas gracias. vale. Entonces, sí, por eso les digo, cuando ustedes como que ya tienen más confianza, o a los que les gusta ilustrar y quieren hacer un estilo ya no, con líneas no tan rectas como el otro, aunque el otro pues ya les mostró una herramienta para modificar el tipo de línea y eso. Pero sí, como tú dijiste, tú mismo lo dijiste como más artístico, pues ahí tienen esto. ¿Listo? Miren cómo cambia una ilustración a la... Ay, ay, acuérdenme, bueno, yo ahorita les envío esto, apenas acaba la sesión. Eh, Creo que esta le hemos hecho harta cosita, ¿no? Pero miren, el tipo de acabado es muy diferente. ¿Sí ven? Solo con las líneas ustedes se dan cuenta que esto es como más libre, más dibujito. Bueno, quería mostrarles también que se puede con degradados. Por ejemplo, yo puedo... Ay, pues esto lo hice todo por líneas. Bueno, puedo, hagámoslo acá, porque adicionarle a nuestra ilustración. Entonces yo puedo también escoger un tipo de grabado. ¿Sí? Digamos que yo escojo primero mi pincel mmm, y quiero elegirle algún degradado, por ejemplo acá, cielo, bueno, no sé. Entonces miren que yo puedo, no me lo cogió, ahora sí, pero tengo que decirle que sea la línea, listo, el relleno no. Entonces miren cómo puedo hacerlo de esa manera con el pincel. Puedo seleccionar y hacer tipos de grados adicionales. ¿Sí ven? Eh, por ejemplo, yo puedo cambiarle el color a esto. ¿Sí se acuerdan? Ustedes pueden mirar acá, pues qué tonalidad hay, acá en trazo, qué color pueden elegir y hay unas opciones adicionales, pues, para elegir degradada, ¿cierto? Acá me muestra la paleta. Ahí se me fue al relleno. Entonces no quería relleno, sino solo línea. Bueno, voy a escoger acá primero que sea el trazo. Y ahí ustedes pueden hacerle diferentes variaciones. Si quieren, por ejemplo, que sea radial, si quieren que sea así como lineal. Y pueden acá sobre estos controladores o estos tipos de color, elegir un cambio. Entonces, digamos, quiero que sea rosa y se vaya azul. Y no quiero que tenga estos azules. Entonces, ustedes también pueden quitarlos hacia abajo, seleccionan y hacia abajo se quitan. O pueden modificarles la tonalidad. Por ejemplo, ese fue el morado. ¿Qué tan rosa quiero que tenga más cantidad de rosa? Entonces lo muevo hacia acá. O si definitivamente quiero que sea muy morado y poco rosa, pues lo voy moviendo. Entonces ustedes así pueden seleccionar esos degrados y se pueden aplicar a pinceles. Miren. ¿Sí ven? Entonces, ¿eso qué? ¿Para qué? Pues no sé, ahí les toca ver a ustedes para qué. Por ejemplo, para un fondo, para un texto, para completar algo, pues, ¿cierto? Acá miren que se me cambió porque él eligió el que tenía ahí, pero pues ustedes pueden, por ejemplo, con el gotero, tomar esa tonalidad que les gustó, ¿cierto? Algo así. Bueno, pues solo para que pues lo vieran, no sé dónde ponerlo porque no, no lo tenía ahí planeado, pero pues es importante que lo conozcan. ¿Listo? Bueno, hay algo adicional que yo descargué
porque quería ponerle ciertos detalles a mi ilustración. Esto no. Ciertos detalles a mi ilustración. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle una textura. Entonces yo me fui a esta página que la vimos la clase pasada. No sé si ustedes se las copiaron, ¿no, chicos? No sé. La vuelvo a poner por si acaso. Acá. Manejar de grado. Sí, manejar de grado, sobre todo para fondos, o pues también pueden aplicárselos acá a un elemento, ¿no? O sea, no solo líneas, sino, por ejemplo, una esfera. Y que esa esfera, pues no sé, que sea el fondo, por ejemplo. Entonces, pueden aplicarla acá, con el gotero seleccionan el color y se le dan a que sea el fondo. Me quedó encima, entonces ahí se acuerdan que tendría que mandarla hacia atrás y acuérdense que esto está por capas, entonces tendría que realmente ponerla detrás, pero de mi color. Ahí está, Control Shift B, organizar, organizar, enviar detrás de todo, ¿listo? Entonces, pues ahí se va visualizando. También pueden hacerle, por ejemplo, variaciones de opacidad. Entonces, para que no sea tan marcada, sino que sea un poquito ahí. Entonces, miren que es bonito porque tiene unas tonalidades, ¿cierto? Que me están marcando ese fondo. Entonces, también se puede usar de esa forma. Listo, entonces íbamos acá. Íbamos acá y a mí me gustó mucho este. Eh, este genera cierto, miren, como si fuera unos puntitos que le dan textura. Entonces yo lo descargué. ¿Se acuerdan cómo guardar ese tipo de pinceles? Si no, en la clase pasada hay un tutorial o revisen. Pero entonces, bueno, yo lo traje y miren cómo funciona como para dar textura. Entonces, igual con el pincel, miramos acá, no me acuerdo dónde lo guardé, es este, Shading Illustrator Brushes. Y miren, nos dan varias opciones. Primero, pues como los puntos más lejanos. Entonces ustedes podrían hacerlo encima en otra capa. Traten de manejar todo en capas diferentes, ¿listo? Entonces ahí, por ejemplo, a blanco, le puedo poner un tono blanco o un rosa. Bueno, no sé cómo lo prefieren, pero entonces yo puedo dibujar y mirar. Que influye también qué tan fuerte o qué tan suave hagan el trazo, la fuerza, y también pues qué tipo de elemento, porque cuando escojo este, por ejemplo, miren que es más separado. Este lo usaría para fondos definitivamente, algo así, puntitos en los fondos, y los otros que son más juntitos puede ser para la ilustración. Si lo siento muy fuerte todavía, pues voy mirando, porque todos son diferentes. Creo que este primero era... ¿Cuál era el que me gustó más? Creo que es este. Que me puede pues funcionar bien para dar ciertos puntos de textura, ¿cierto? Eso sí hay que revisarlo bien para que no se vea pues como tan raro. Pero sí puede funcionar bien para darle textura a ciertas partes. Que también se puede hacer pues cambiarle el tono y ubicarlo en otras zonas, ya dependiendo cómo ustedes lo quieran manejar. Pero ayuda mucho a dar textura en ciertas partes. ¿Sí ven? Pues ahí lo dejo, les dejo la página como para que vean porque hay muchos más. No sé si han visto, por ejemplo, algo así. Puede funcionar como si ven que ya creé un círculo acá, entonces puede funcionar también para seguir ese mismo estilo y darle más textura a la ilustración. Miren, hay muchos más. Lo ideal es que empiecen a practicar, sobre todo
bien pensada. Ustedes tienen que mirar referentes y mirar cómo se aplican luces, cómo se aplican sombras, cómo usan, qué texturas usa la gente, ¿sí? Porque hay muchos más tipos de texturas, bueno, que vamos a seguir viendo igual. Pero esto era lo que yo les quería mostrar para esta clase, ¿listo? Entonces, practiquen, miren la iluminación de ciertas cosas. Ustedes mismos creen focos de luz, acérquenlo, aléjenlo del objeto y verán cómo se va comportando. Y así ustedes cada vez va a ser más fácil poder ilustrar ciertos elementos. Si no, busquen una foto real de un elemento, de lo que quieran dibujar y miren cómo se visualiza ya, ¿cierto? Pero cuando es composición de varios elementos, sí es muy importante porque la iluminación tiene que ser la misma para todo. ¿Listo? Yo no puedo poner, bueno, que me gustó un heladito y está así iluminado como se ve en la foto, pero me gustó una foto que tiene la iluminación diferente, entonces no. Aunque yo puedo tener varios tipos de focos y de luces en una iluminación, ¿cierto? No solamente es una luz ambiente y ya, sino que puede tener varias direcciones. Bueno, eso todo depende de la ilustración. Si de pronto es una calle donde están diferentes faros o bueno, no sé, todo eso influye. Entonces, pues de tarea, revisen siempre, ustedes aprenden mirando referentes, sobre todo eso, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Cómo van con todo? Profe, ¿cómo vas? Hola, Iván. ¿Cómo te digo? Bien. Bueno, profe. No, es que he estado de malas para conectarme porque siempre que me voy a conectar me conecto por decir algo. No sé qué ha pasado con las últimas clases, si han habido, porque llego y soy el único porque no. En serio, yo digo, ¿qué pasó? No tengo mal el link o qué. Que me conecto a las 6:20, 6:40 y nada. Y quería preguntarte eso, que si estaban colocando las grabaciones, porque no, creo que las de la semana pasada, antepasada, no las he enviado, ¿cierto que no? Ay, sí, pues yo ya subí todo. Lo que pasa es que la semana pasada tuvimos Voy a dejar la grabación acá. Un momentito para que eso no quede ahí tanto. Listo. Listo. Entonces, les cuento.